Hola, estamos aquí de vuelta, ¿verdad? Vamos a hablar esta vez sobre diagramas de refrigeradora. Vamos a tratar de abarcar ya todos esos temas para continuar con cosas más avanzadas. Entonces, vamos a ver aquí el diagrama de una refrigeradora no frost, ¿verdad? Que viene siendo un poco diferente al diagrama eléctrico y el funcionamiento de ella. Entonces, si nos fijamos, este termodisco, ¿verdad? Es diferente, trae el fusible y el termodisco en un solo paquete. Este tipo de termodisco vendría siendo del siguiente tipo, que es este, ¿ya? Este es el termodisco y este es el fusible térmico. Las refrigeradoras que traen este termodisco de este tipo usan este diagrama eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Les voy a explicar cómo funciona este diagrama eléctrico. Si nos fijamos siempre, ¿verdad? Como regla general, tenemos que la línea neutra va a llegar hacia el compresor, hacia la luz, hacia el fan y hacia la resistencia, sin ninguna interrupción. O sea que este cable no lleva ningún dispositivo que interrumpa la corriente. En casos en la línea viva sí va a ser interrumpida. Ella llega hasta el timer, ¿verdad? Podría venir también aquí el termostato. En este caso aquí lo tenemos, que la línea viva llega hasta el timer, ¿verdad? De la salida del timer pasaría al 4, que es en el cuando estamos en congelamiento, ¿verdad? Y pasaría al termostato. Eso de forma general para controlar lo que es el compresor. En este caso ahorita, ¿verdad? Si vemos aquí dice comportamiento de la corriente en el ciclo de descongelamiento con termodisco de 3 líneas. Entonces en este caso ahorita lo vamos a ver como que el sistema está en descongelamiento. Entonces, ¿qué sucede? Si nos fijamos, ¿verdad? La línea viva, como dije, llega hasta el timer. Antes de llegar al timer me alimenta lo que es la bujía y el fan, cada uno con sus interruptores independientes. O podría ser también que aquí, en vez de llevar interruptores independientes, llevo un interruptor conmutado en esta zona. Y así, al abrir la puerta, la luz se apaga, la luz se enciende y el fan se apaga. Cuando la cerramos, la luz se apaga y el fan se enciende. Ese es un mecanismo. Ahora, lo que más nos interesa, ¿verdad? Es en este punto. Si nos fijamos, el timer, ¿verdad? En el timer decimos que la corriente entra en 1. Como estamos en descongelamiento, la corriente va a salir en 2. ¿Y hacia dónde se dirige? Se viene a dirigir hacia el termodisco. Pasa a través del termodisco, porque recordemos que estamos en el ciclo de descongelamiento. O sea que el evaporador está bloqueado en hielo. Entonces el termodisco está cerrado, la corriente logra pasar, pasa a través del fusible térmico y llega hasta la resistencia. ¿Qué sucede con la resistencia? Bueno, enciende y empieza a hacer el descongelamiento, empieza a hacer el defrost. Pero si notamos, en esta unión hay un bypass o un puente que nos va a dar hacia el 3 del timer. ¿Qué quiere decir eso? Que este timer en el número 1 y en el número 3 va a ser alimentado por la misma corriente. Entonces, como la estoy alimentando con línea viva por los dos extremos, ese timer no va a moverse, simplemente deja de funcionar. Algunos técnicos, ¿verdad?, cuando llegan a hacerle servicio o reparación a las refrigeradoras, notan que en el ciclo de descongelamiento el timer no avanza y piensan que el timer está malo y lo cambian. Pues no ese es el detalle. En este sistema, como les acabo de decir, ¿verdad?, tiene mucho que ver lo que es el termodisco. ¿Qué sucede? Cuando el sistema está congelado, el termodisco está cerrado. Estamos en ciclo de descongelamiento. ¿Qué es lo que hace la resistencia? Empieza a sacar todo ese hielo, a derretirlo. Llega un momento, ¿verdad?, que el termodisco se va a abrir, porque ya el serpentín está limpio en hielo, entonces la resistencia ya terminó de hacer su defrost y el termodisco se abre. La corriente que está pasando por aquí, este neutro que tenemos acá, se cola o se puede decir pasa a través de la resistencia. La palabra ahí sería se cola o se filtra a través de la resistencia, ¿verdad? Logra pasar a través de la resistencia porque en ese momento la resistencia se comporta como un pedazo de alambre. Logra pasar a través de ella, ¿verdad? En este caso ya sería neutro. Ese neutro viaja a través de este cable, pasa a través del fusible térmico
trata de pasar al otro extremo, pero ¿qué pasó con el termodisco? El termodisco está abierto porque la resistencia ya hizo su descongelamiento. Entonces, ¿qué sucede? La energía logra pasar por acá, vean, pasa por acá. ¿Y qué sucede con el 3 del timer? Es alimentado con el neutro. Ese timer empieza a funcionar. Y hace el cambio de ciclo. Y tendríamos ya este otro diagrama. Porque hace el cambio de ciclo. Entonces, hace el cambio de ciclo, ¿verdad? Estaba en 2 la salida. En este caso, ahora pasa a ser en 4. O sea, que entra en 1 y sale en 4. Directo hacia el termostato y directo hacia el compresor. O sea que mi compresor enciende. Pero observemos el timer si está encendido o no. Entonces, como dijimos, el neutro, ¿verdad?, se logra pasar a través de la resistencia, pasa a través de este cable, pasa a través del fusible térmico, viene por este otro cable y entra al timer en el 3. Y en el 1 ya teníamos la línea viva. Entonces, ¿qué sucede? Este timer está trabajando todo el tiempo del ciclo de congelamiento. El timer funciona independientemente este termodisco cerrara, porque va a cerrar a los minutos que la resistencia, que el compresor esté funcionando. Como el serpentín se va a congelar, el termodisco tiene que cerrar. ¿Qué va a suceder? La corriente va a lograr pasar por acá, ese neutro va a venir y va a llegar al 2. Pero ¿qué sucede? No pasa nada, porque como está en la corriente ahorita, o la línea viva está entre el 1 y el 4, entra en 1 y sale en 4. Entonces no pasa nada. Cuando él hace el cambio de ciclo, cuando el timer hace el cambio de ciclo, entonces este 1 está siendo alimentado por línea viva. ¿Qué sucede? Aquí entra línea viva. No va a ser un cortocircuito. Simple y sencillamente la resistencia enciende. ¿Por qué no hace un cortocircuito? Porque hay un consumidor en ese tramo. O sea, hay un accesorio que consume energía. Cuando él está apagado, él puede dejar pasar energía. Pero cuando yo le alimento ya corriente, línea viva por un extremo y neutro por el otro, él enciende. ¿Ya? Pueden hacer. Bueno, en este caso, ¿verdad?, sería todo por hoy con este video. Espero me hayan entendido. Aquí el secreto está en el termodisco. ¿Ya? Si el fusible térmico se dañara, ya sabemos que la resistencia no va a entrar a defrost, ¿verdad? Pero sucede algo también. El timer nunca va a funcionar, porque recordemos que la energía debe de pasar a través de la resistencia, irse por este cable, pasar a través del fusible y venirse hacia el 3 del timer. Entonces, si el fusible térmico está abierto, nunca va a llegar esa energía al timer. Entonces, ¿qué sucede? No va a funcionar. Si quedó, ¿verdad?, en ciclo de congelamiento, ahí va a quedar, no va a seguir avanzando, porque no hay energía en la pata número 3 de